Vamos a ver nada más evolución. Ya vimos más o menos todos los temas, entonces les digo, es rápido. Eh, ¿Cuándo empezamos a ver de evolución? Pues más o menos en los 1800. Fue con Darwin, quien después de años de observación, más o menos unos 20 años, porque Darwin era un blanco privilegiado, un científico que tenía mucho dinero para andar meses y meses y años en viajes, ¿no? Entonces era naturista. Entonces, con tantos viajes, poco a poco empezó a darse cuenta de cositas. Por ejemplo, comparó unos fósiles de los glipodontes, los comparó con unos armadillos actuales, ¿no? Que los glipodontes son tipo de armadillos, entonces los empezó a ver, empezó a notar diferencias. Luego fue hacia las Galápagos y lo que vio mucho fue, se fijó mucho fue en los pinzones y cómo en las diferentes islas están separadas, aunque los pinzones se parecían mucho, tenían un pico diferente. Y entonces se dio cuenta que esos comían cosas diferentes. Unos comían semillas, otros comían flores, otros comían insectos. Y entonces esto poco a poco lo empezó a analizar, ¿no? Y propuso, pues por ahí de 1831, 36, su teoría de la evolución, ¿no? Que no somos seres inmutables y que todo está en constante cambio. Él, y entonces a él le atribuimos mucho este viaje de la evolución, ¿no? Que muchos al principio se burlan de él y todo, pero pues al final pues tenía razón. Ahora, que se menciona mucho a Charles Darwin, pero hay otro, que es Alfred Russel Wallace, que era un poco más joven que Darwin, y él llegó a la misma conclusión que él. Ahora, solo que Wallace trabajó solamente en campo, él no era tan privilegiado. Entonces, en 4 años que estuvo en el Amazonas, se dio cuenta de muchas cosas, y aquí también estuvo en el archipiélago malayo, pero él, a base de cosas que llegó a ver en campo, pues se le prendió el foco y empezó a ver patrones también claves. Entonces, él se fue más hacia la biogeografía en general como dispersión, o sea, que se separan por algunas cosas las especies y empezó a atribuir. Entonces, en 1858, Wallace le envió su manuscrito a Darwin. Entonces muchos dicen que fue porque Wallace le mandó a Darwin, que Darwin se apuró y dijo, ay no, si no me apuro a sacar esto, me gana Wallace y lo publica antes, ¿no? Que no sabemos si esa fue la intención o no, pero bueno, Wallace, estando un poco más joven que Darwin, también llegó a la misma conclusión. Y eso lo puse especialmente nada más porque quiero que se queden con esta idea de que la ciencia en general siempre llega a las mismas conclusiones. Y aquí les puse una cita de Antonio Lascano, que es un biólogo que se dedica mucho a la evolución, está grande. Eh, Él dice que las ideas científicas tienen su momento de maduración y cuando llegan brotan en varios lugares a la vez. O sea, cuando tienes muchas ya consistencias y estás en el mismas, no sé, sociedad, están ocurriendo los mismos eventos, eh, puede ser que Darwin no existiera, pero si Darwin no existiera, de todas formas hubiera surgido la idea de la evolución y hubiera sido traída a lo mejor por Wallace. Y no es solo eso, o sea, es lo de la relatividad de Einstein. Sí fue Einstein, la conocemos, pero estaban trabajando a su vez otras dos personas y hubiéramos llegado a la misma conclusión. Entonces, muchas veces en esas pláticas que yo he alcanzado a ir a algunas de las Cano, él dice que, por ejemplo, las humanidades, todos los pintores, son más necesarios a veces que los científicos, porque si hay un científico, o sea, si falta uno, no importa porque lo va a cubrir otro y va a llegar a la misma conclusión. O sea, la ciencia va a seguir avanzando y van a llegar a las mismas conclusiones porque no hay otra cosa a que llegar, porque es, digamos, es lo que pasa, ¿no? Quieras o no, esté quien esté, es lo que es, ¿no? Hay leyes de la electricidad, todos, o sea, al final íbamos a llegar a lo mismo. En cambio, no iba a haber otro Leonardo da Vinci que hiciera la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa.
o no hubiera visto, aunque estuviera en el mismo contexto y hicieran cosas similares, pues cada persona le da su toque, ¿no? Y a ver, en vez de una mujer con el cabello negro, hubiera sido castaño, o hubiera sido rubia. Entonces, o hubiera cambiado los ojos, o hubiera dado, en vez de estar como tres cuartos de frente, no sé, o sea, hay muchas perspectivas. Sí puede ser el mismo movimiento artístico, pero pues cada persona le da su toque, ¿no? Entonces no hubiera podido ver otro, Da Vinci, no hubiera podido ver otro, Picasso, todos los artistas, no, no me sé más pintores. Bueno, sí, varios, pero no me acuerdo en este momento. Pero los científicos en general van a llegar a la misma conclusión. Y esto se da, hay muchos fenómenos que se dan así. Este, hay otra Gioconda en Madrid, sí, pero es igual. Es más, un mismo pintor no puede hacer la misma pintura exactamente igual dos veces. Y también eso. Siempre hay alguien más famoso, por ejemplo, que otra cosa. Entonces, de Leonardo, pues hay un montón de cosas y de inventos, y lo que más recuerdan es la Mona Lisa, ¿no? Y también algo curioso con todos los pintores, luego no son famosos como Picasso hasta que se mueren, ¿no? Pero bueno. Entonces, quédense con esto, o sea, todos al final van a llegar a la misma conclusión en las ciencias, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Entonces, y les digo, por alguna extraña razón, casi siempre llegan dos vertientes al mismo tiempo, nada más que pues una es la que llega a tener más, más caso, una que otra, pero bueno. Entonces también les digo, Wallace, llegó a lo mismo, que hay cambios. Y aquí vamos a mencionar unos de los mecanismos de evolución. Y este es un ejemplo que nos dan muy típico, pero bueno, que son de las polillas. Ahorita se los explico, pero vamos a ver. Los tres mecanismos de la evolución son las variaciones. Las variaciones son aleatorias, ¿no? No van dirigidas, porque antes de Darwin y todo eso, bueno, no, después de Darwin, en esa época y que ya después de unos años aceptaron la evolución, pues pensaban que era una evolución dirigida, o sea que había un mecanismo para hacer, digamos, a todos los organismos hacia el lomo perfecto. Digamos, estaba un poco ligado hacia, pues, hacia lo divino y lo científico, sí, hacia lo divino, hacia los dioses. Entonces, cada vez cambiaba algo, era como para hacerlo mejor, más hacia un diseño divino. A veces sabe que no, que son aleatorias, muchas pegan, muchas no, pero pues así es, ¿no? Entonces, estas variaciones pues son por mutaciones, pero también la recombinación genética, ¿no? Entonces, esto de estarse combinando entre familias es lo más recomendado para tener una buena recombinación genética, ¿no? El otro es la selección natural, y la selección natural es, les digo, eso que vino a traer Darwin, que es una supervivencia, ¿no? Es una supervivencia diferencial, o sea, generalmente el más fuerte y también de reproductiva, ¿no? Entonces, quien en el caso de aves, quien tenga el baile más bonito va a conquistar a la hembra y se va a poder reproducir. Y la herencia, pues esto que va ligado al padre y a la madre, ¿no? Los rasgos ventajosos pasan a la siguiente generación. Entonces, si tienen algún rasgo que sea ventajoso para, para su supervivencia, pues este rasgo en general se va a ir expandiendo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de las polillas, que este es un ejemplo que nos dan hace mucho. En el tipo de la revolución industrial, había dos tipos de polillas, ¿no? Antes de la revolución industrial teníamos negras y blancas, pero había mayor población de las blancas. Y estas blancas se ocultaban muy bien, aquí está, con los tronquitos. Ay, se me pasó. Si se dan cuenta, aquí hay una polillita. Déjenme ver si tengo mi lapicito. Si no la ven, espero que sí, pero aquí está la polillita. Miren, aquí está su alita y acá está su cuerpecito. Este es su cuerpecito. Y entonces dominaban más. ¿Qué pasa? Hay una revolución industrial, los árboles empiezan a tener una corteza más oscura por tanta contaminación, tanto
hollín que les caía. Entonces, lo que pasa es que, pues ahora la polilla, cuando está puesta en el tronco, pues se ve. Y al verse, pues la depredan más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va, la población que antes era más pequeña, que era de las negras, pues ahora es la que se camuflajea y entonces ahora es la que tiene una ventaja selectiva y por tanto, pues ahora hay más, bueno, en esa época había más cantidad de estas. Ahorita no sé cómo esté una contra otra, pero eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, al principio había una mayor población de blancas porque eran favorecidas, estaban muy bien camuflajeadas, entonces la depredaban menos y esta era la característica no deseada. Y después fue al revés, ¿no? Entonces, y esto se da así en estos cambios. Con la recombinación genética, pues empieza a haber una supervivencia de uno más con otro y como sobrevive más, pues la hereda, esas características las hereda a la nueva generación, pues tiene esa ventaja. Ahora, tenemos algunas evidencias ahora, las actuales, pues tenemos evidencias a nivel molecular. Esto es con el alineamiento de secuencias, ¿no? Empiezas a ver qué secuencias se parecen más. Esto ayuda también a evidenciar un poquito de la evolución, ¿no? Y empiezas a tener una genómica comparada, empiezas a comparar contra otra. Ahora que también tienes la filogenómica, que es, pues nada más es en árboles de la vida, ¿no? Los inferidos, con, por ejemplo, con los Maximum Likelihood o con los bayesianos. Y tenemos la bioinformática evolutiva. Entonces, en todos estos ustedes participan mucho, son los principales responsables de que hagan todo bien. Y la bioinformática evolutiva, pues también hay una detección de selección natural, que yo creo ya medio lo vieron con Rafa, ¿no? Entonces, aquí nada más de imagen les puse unas secuencias chiquitas, ¿no? De aquí. Aquí más o menos ponerles más ejemplos de la bioinformática evolutiva, por ejemplo, en la selección natural tienen esta relación de DN, DS mayor, menor o igual a uno, ¿no? Donde bueno, vamos a leerlo todo. DNS es una métrica comparada a la tasa de sustitución de sinomas contra los no sinomas en secuencias de proteínas para la detección de presión selectiva, ¿no? Entonces tenemos que cuando la ADN es comparada con la DNS es menor a uno, se llama que es negativa. Ahí, digamos, las mutaciones no sinónimas son eliminadas porque son dañinas y entonces el gen está altamente conservado, ¿no? Entonces casi no muta y cualquier cambio en general, pues lo afecta. Entonces tenemos esta que es una evolución neutral, DNS con TDC, que es igual a uno. Entonces las mutaciones sinónimas y no sinónimas ocurren al mismo tiempo, ¿no? Entonces las conservadas, las que pueden ser dañinas como las que no. Entonces no hay ventaja ni desventaja. Aquí lo que más bien es deriva genómica, ¿no? Entonces, esto lo tienen que saber como para saber con qué especie están tratando. Por ejemplo, ahorita el tercer caso es cuando la DN con la DNS es mayor a 1 y digamos que esta es una positiva, donde las mutaciones no sinónimas son favorecidas porque confieren ventaja. Aquí es el gen está evolucionando rápidamente para una nueva función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta de adaptativa, eh, ese sería el caso de este ejemplo que les puse aquí, que es de los osos. Son los osos polares contra osos pardos. Porque aquí empiezan a ver cuál es más o menos la evolución de, bueno, empiezan a entender las especies, las tienen que entender, y entonces, ¿por qué hubo un cambio? Entonces, de observación, pues saben que los polares están más hacia el norte, los pardos, justo cuando acaban, el Ártico o Antártico se dice. Bueno, el polo norte. Este, pues ya en la franja más hacia Canadá, pues podemos tener los pardos, ¿no? Eh, y entonces ponen que es esta adaptativa. No van a poner que no van a empezar su análisis con una evolución neutra o negativa. Entonces, hay que nada más entender un poco, digamos, el concepto.
Y en ejemplo, les digo lo que hicieron aquí es analizar 50 genes que tenían tanto el oso polar contra el café y entonces vieron las evoluciones ahí adaptativas. Y nada más hicieron unas observadas contra las simuladas y aunque varían un poco, pues al final de todas formas sí llegan a la misma conclusión, ¿no? Entonces, que que hay cambio en el grosor de pelo y así, en varias cosas, ¿no? Porque no sé cuáles son todos los 50 genes que vieron, pero ahí sí están descritos por si los quieren ver. Y entonces ahí empiezan a ver cómo las mutaciones hicieron que cada uno se adaptara a sus ambientes actuales, ¿no? Entonces, que el oso polar tuviera un pelo más grueso, que fuera blanco, porque así pues los rayos de luz pues no le provocan tanto problema. La piel, el pelo más grueso pues hace que cuando se meten al agua, pues no se, cuando salgan no estén, digamos, mojados en sí, porque su pelo es tan grueso que no llega a la piel, entonces no pierden calor, ¿no? Porque pues hace mucho frío y es importante, ¿no? Bueno, ahí por si lo quieren checar. Y pues ya, esa es la referencia, nada más es del artículo, porque lo demás no tiene, por si lo quieren checar. ¿Tienen alguna duda? Me imagino que muchas, pero no sé. Entonces, lo que quiero que se queden claro nada más es que la evolución no es dirigida, los cambios son azarosos, algunas veces se beneficia una especie sobre otra. Estos cambios, les digo, al final les pueden concebir alguna ventaja. Si tienen ventaja, van a poder reproducirse y van a poder pasarlo a la siguiente generación. Ahora, esto en bacterias es diferente, pero no los quiero meter en problemas. Pero así en los animales mamíferos grandes, en todos, en general, animales grandes, insectos también, pues se puede ver. ¿Sí? Entonces, les digo, las mutaciones que no son favorecidas, pues generalmente el ambiente las va a desaparecer, ¿no? Si no tienen alguna ventaja, desaparece sobre otra. ¿Sí? Ok, entonces si quieren,